cuando, establecido el Estatuto de Seguridad de de Turbay, el presidente y el expresidente Lleras Restrepo se dirigió al entonces presidente Turbay mediante una carta y le propuso buscar una salida distinta a la de los tiros. Si mal no recuerdo, abiertamente le planteó la necesidad de organizar una comisión de personalidades civiles ilustres que buscaran una salida pacífica al ya viejo conflicto, a la confrontación armada. Y el presidente Turbay procedió entonces a nombrar una comisión que no tenía autorización para dialogar con la guerrilla y menos para negociar. Debía simplemente hacer recomendaciones, pero aquella comisión presidida por Lleras Restrepo contribuyó a fortalecer esa conciencia de la necesidad de buscar caminos distintos a la violencia para acabar con la violencia, porque estamos habituados a que lo que hay que hacer es aumentar la violencia para acabar con ella, y entonces nunca salimos de ahí. De modo que este fue un paso, yo creo, interesante en la conformación del contexto que haría posible la iniciativa política del gobierno del presidente Belisario Betancur, que sucedió al de Turbay. Belisario Betancur empezó por declarar, si mal no recuerdo, ya en su discurso de posesión, que el diálogo debía convertirse en la primera y más importante instancia para resolver los conflictos de la sociedad. Belisario Betancur, tras hacer el planteamiento muy importante del diálogo en el tratamiento de los conflictos sociales y políticos, hizo el reconocimiento de la existencia del conflicto y reconoció a la guerrilla en su naturaleza específica. La guerrilla como organización de combatientes que sin duda equivocadamente habían tomado esa vía para tratar de modificar determinadas condiciones de funcionamiento, de organización de la sociedad. Se llega entonces, después de largas discusiones con las FARC, a circunscribir lo que debía ser el objetivo principal de los diálogos. Nos apeamos de la nube de la paz. Yo mismo le dije al presidente Betancur
en la paz no podemos pensar por ahora, o si pensémosla, pero el primer paso tiene que ser una tregua, figura que no existía en ningún código, por supuesto. Entonces eso se llamó el periodo de prueba y espera en el acuerdo de la Uribe. Entramos en un periodo de prueba y espera. Era la tregua. Y el pueblo no se equivocó y habló siempre de la tregua. Previas consultas con el presidente de la República y las largas conversaciones con la dirección de las FARC, y logramos concretar entonces la modalidad para que se diera el cese del fuego, cómo proceder. Primero, descartamos que hubiera una zona de despeje militar. Mantuvimos la tesis de que no se podía desconocer al Estado el derecho a hacer presencia con su fuerza en ninguna parte del territorio nacional. Los frentes de las FARC debían permanecer allí donde estaban, quietos, sin usar las armas. El Código Penal no perdía su vigencia. Cualquier guerrillero que fuera infractor al Código Penal podía ser aprehendido y castigado. El Comando Central de las FARC debía dar la orden a todas sus fuerzas de cesar toda clase de hostilidades a partir de las 12 de la noche del mes, ya no recuerdo el mes, 2 meses después de firmado el acuerdo, concretamente. 2 meses después de la firma del acuerdo, él debía, el comando de la FARC, dar la orden de cesar todo operativo. El presidente de la República estuvo de acuerdo en que él correspondería a esa orden en el momento que él considerara oportuno, con una orden similar a todos los elementos de la fuerza pública del Estado. De modo que la misma noche, me parece que fue en la misma noche y si no al día siguiente, en que el secretariado de las FARC y el Estado Mayor de las FARC dieron la orden de cesar el fuego, el presidente Belisario Betancur se dirigió a los colombianos, dio cuenta de lo ocurrido y, dirigiéndose de manera específica a la fuerza pública, ordenó cesar todos los operativos, salvo, por supuesto, que hubiera violaciones por parte de elementos de la guerrilla. Me parece que fue una experiencia positiva. Nunca antes las FARC habían firmado con un gobierno en su larga vida, ya para entonces ya era una larga vida,
habían firmado un tal acuerdo de cesar el fuego. Y creo que después tampoco lo han hecho. Ha sido el único momento en que lo han hecho. Pero se puede, se hizo. Y duró casi 3 años, con todas las viceversas de una tregua. Bueno, yo creo que hubo por lo menos 2 acontecimientos importantes. Uno fue, me parece, en el Caquetá, un, un ataque de las FARC a, a un convoy militar, y luego el bombardeo de Casa Verde, de la Uribe, ¿no? Y yo creo que allí ya esto se hizo pues inevitable, ya se acabó la tregua, ¿no? Se acabó y se volvió entonces a la guerra, hasta que después vinieron nuevas negociaciones. Sí, la Unión Patriótica surgió como un resultado del acuerdo de la Uribe, de ese acuerdo de alto al fuego. Es una criatura, y está contemplado en el acuerdo que las FARC se organizarán política y socialmente como a bien lo tengan. La Unión Patriótica surge entonces como una estructura que facilita el tránsito de la lucha armada a la actividad política legal y democrática. Por desgracia, y este es uno de los factores que yo cuento como importantes en el fracaso del acuerdo, fracaso no total, porque ya dijimos que algo se sacó de ese acuerdo, pero, en fin, globalmente, claro, sí hubo un fracaso, y a ello concurrió el surgimiento de una parte en la guerrilla misma y en el Partido Comunista de tendencias a considerar que el acuerdo de la Uribe era una especie de reconocimiento de 2 ejércitos, el insurgente y el del Estado. Viene entonces el llamado proselitismo armado. Destacamentos de las FARC salen en campaña política con sus uniformes y fusiles. A eso me opuse en reiteradas oportunidades, y un miembro del secretariado del partido dijo en una reunión en la cual habíamos discutido ese tema: el país debe acostumbrarse a la existencia de 2 ejércitos. Y si no, ¿qué fue lo que se firmó en la Uribe? A mí esto me parecía delirante, y entonces, y hoy pues con mayor razón, pero hubo esa tendencia. Y había en las FARC una tendencia, me parece a mí, bastante favorable a una exploración de las vías políticas legales. Pero surge al mismo tiempo, como cada vez, ya lo dijimos, que hay un movimiento político, una tendencia en la sociedad, que se propone modificaciones
que ponen en peligro los privilegios y los poderes de la gran propiedad territorial o del monopolio del poder por determinados sectores económicos y sociales del país. Esta vez también, frente a la Unión Patriótica, frente a su participación abierta en la lucha política, surge al amparo de la fuerza pública la organización de grupos armados de civiles encargados de hacer el trabajo sucio del atentado personal o de la masacre de poblaciones enteras.